Hacer teatro en este país y prácticamente en casi cualquier país es un deporte de riesgo, de mucho riesgo, a veces de riesgo económico y de otros tantos riesgos. Pero cuando encima hacemos un teatro que quiere ir más allá de la normativa, de todas aquellas personas que vemos, que escuchamos de una manera, digamos, normativa, pues el desafío como que se acrecienta. Esta noche estamos acompañadas de Hanna Pacheco, que nos va a hablar de teatro y de un teatro que intenta incluir a todos aquellos que en una sala, digamos, al uso, a veces no tienen maneras de interactuar con ese escenario. Buenas noches, Hanna. Buenas noches, Eva, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de charlar contigo sobre esto. Muy contenta y entiendo también, no sé si cansada, porque yo ya me he prohibido decir que una está cansada, porque ya es como un mantra de, ay, estoy cansada, ay, no me da la vida. Pero bueno, con el trajín que llevas tú últimamente laboral, no sé si cansada, contenta seguro, pero... Claro, eso te iba a comentar, que a veces la ilusión y el cansancio se mezclan como a partes iguales y entonces ya no sabemos cuál pesa más en la balanza, ¿no? Y yo estoy ahora mismo en un momento muy muy bonito y muy contenta, entonces bueno, como que vas ahí sobrepasada del cansancio, pero también de felicidad, ¿no? Y de alegría. Bueno, es que a lo mejor al final descubrimos que la cuestión del cansancio es ese, ¿no? Que es que la felicidad cansa. Puede ser, puede ser. A ver, Hanna, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Mérida o dónde estás? Estoy en Mérida, ahora mismo haciendo un proyecto muy bonito que se llama Mujeres a la Asamblea, que está basado en el texto de Aristófanes, Asamblea de Mujeres. Estamos en el Festival de Teatro Clásico y bueno, haciendo un proyecto que es exclusivamente para mujeres de Extremadura, inclusivo, intentando que sea también accesible. Ujú. ¿Y mujeres de Extremadura porque Mérida está en Extremadura o por qué específicamente mujeres de Extremadura? Bueno, porque para mí es muy importante que la diversidad y el feminismo, los feminismos se crucen y de alguna manera este feminismo situado de Dora Haraway que nos propone que trabajemos con el contexto en el que estamos, ¿no? Y que podamos reflexionar sobre qué tipo de necesidades o de deseos tienen las personas en un lugar concreto, porque no es lo mismo la accesibilidad o la diversidad en Madrid que en Extremadura. Y a mí me parecía importante reflexionar sobre esta situación en lo concreto, en este espacio. Y estamos en el Festival de Mérida, que es un festival que acoge a muchísimos espectadores foráneos, tanto del resto de España como del extranjero, y me parecía bonito, ¿no?, como juntarnos con mujeres que sean de aquí y repensarnos y trabajar juntas. Estaba leyendo algunas cosas que has escrito tú. Decías que el teatro inclusivo, si no es accesible, no sirve de nada. Claro, esto es un tema importante, ¿no? Yo lo que Porque quería antes de meternos un poco en harina es Ujú, porque probablemente haya muchas personas que no tengan muy claro qué quiere decir teatro inclusivo. ¿Cuál es la ujú, diferencia entre teatro inclusivo y teatro accesible? Porque ujú. parece que es todo un poco lo mismo, pero no, porque tú aquí estás poniendo una frontera entre una cosa y otra. ¿Qué es teatro Bueno, inclusivo? hacer teatro inclusivo, hay muchas personas y muchas compañías, pues no sé, Danza Móvil o Palmira Teatro, hay muchas compañías que llevan haciéndolo muchos años. Tiene que ver con que todas las personas que están en el escenario tienen realidades diversas, discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad física, algún tipo de diversidad funcional, porque ahora hay que nombrar las cosas desde muchos puntos de vista, porque hay como mucho debate con el lenguaje, ¿no? Sí. Pero es un teatro en el que las personas que están sobre el escenario, las personas que crean el espectáculo, son personas diversas, es un grupo de personas diversas. Y la accesibilidad tiene que ver con las personas que están en el patio de butacas, con el público, que van a ver un espectáculo y que son ciegas, son personas sordas, con visión reducida, etcétera, y necesitan una accesibilidad para poder ver o sentir el espectáculo, ¿no? Porque en el caso de una persona ciega, pues no lo ve
pero necesita que haya una audiodescripción, necesitan un pase táctil que se suele hacer antes de empezar el espectáculo para que las personas ciegas puedan tocar pues los materiales de la escenografía, incluso el vestuario, los actores. Y entonces esa es la diferencia. Básicamente es que la inclusión está dentro del escenario y la accesibilidad está hecha y pensada para el público. Bueno, me parece una catalogación fundamental porque yo, por ejemplo, no tenía tan claro que era algo tan dividido. Para mí es esto. Y para mí es importante que el teatro inclusivo sea accesible. Bueno, que el teatro en general fuese accesible sería maravilloso, porque Pero es algo complejo también, ¿no? es algo complejo porque, bueno, conlleva una serie de conocimientos para empezar sobre esto que estamos conversando, sobre qué es la accesibilidad, sobre cómo hacerla posible. Por ejemplo, en el último proyecto yo he trabajado con Madrid Destino, que es la empresa que gestiona cultura en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí hay un departamento de accesibilidad y hemos trabajado en conjunto para que pudiese haber una persona que ha hecho toda la interpretación de lengua de signos. Hemos tenido mochilas vibratorias para que las personas sordas pudiesen sentir el sonido en el cuerpo y poder bailar. Estas mochilas se usaban tanto dentro del escenario, o sea, en inclusión, como en accesibilidad, es decir, para las personas sordas que venían de público y querían también sentir la música, ¿no?, en el cuerpo. Y ahí está la dificultad, en que primero hay que tener los conocimientos, después las herramientas, que no son baratas especialmente. Claro. Se encarecen mucho los proyectos teatrales. Y si el teatro ya es caro, costoso y es difícil, pues cuando tú quieres que sea accesible, probablemente los cachés se duplican. Entonces no es muy fácil. ¿Qué pasa con esto? Que estamos en una cuestión, como siempre, de privilegios, que tiene que ver con lo económico. Eso por un lado, por supuesto. Y por otro lado también estaba pensando en las últimas obras que yo he ido a ver. Y claro, hay veces que no sé si se puede hacer tan fácilmente un pase táctil, porque a lo mejor pues el escenario tiene ciertos riesgos. Como estaba Bueno, pero pensando en la eso, escenografía de uno de los últimos montajes que he visto, que si no veías te podías meter un buen golpe. bueno, para eso los paseos táctiles van acompañados o de una persona especialista en eso que ya ha hecho el recorrido previamente y que sabe por dónde puede conducir a las personas ciegas, o, bueno, en mi caso los paseos táctiles los hago yo, porque me interesa mucho que a la vez que van tocando los materiales de la escenografía, pues poder ir contándoles, ¿no?, y describiendo también algunas de las cosas que están tocando. Y evidentemente si hay dificultades, pues se intentan subsanar. Con el tema del COVID, el último proyecto que hemos tenido, pues no hemos tenido pase táctil. En Deseo Luego Existo, que es este proyecto de 21 distritos, se fue programado por 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid, pues no hicimos pase táctil porque decidimos que, bueno, pues con el tema del COVID no era una posibilidad y lo sustituimos por una audiodescripción que era pues más extensa en el inicio del espectáculo, ¿no? Yo desde la cabina audiodescribía todo lo que había en el escenario, incluidos a los actores y a las actrices, sus características físicas, su color de pelo, su complexión, absolutamente todo, para que las personas ciegas que estaban viendo el espectáculo pudieran tener una realidad de qué cuerpos estaban sobre el escenario. Porque además, precisamente en el proyecto Deseo Luego Existo, los cuerpos eran un elemento fundamental también. Claro, es que cuando se trabaja desde la diversidad de los cuerpos, es decir, de cuerpos que tienen una realidad distinta a la nuestra, pues porque no ven o porque no escuchan o porque tienen una reducción de visibilidad o algún tipo de neurodiversidad, discapacidad intelectual, es muy importante que todos los cuerpos estén abiertos a una manera de sentir un poquito distinta, porque también partimos de un concepto, al menos yo cuando trabajo con personas con diversidad, y es que todos y todas y todas tenemos discapacidades. O sea, lo que pasa es que algunas se ven y otras no. Y esto a mí me lo enseñó Lola Robles, que es una actriz a la que creo que tú conoces. Sí, sí, sí. Y es verdad, porque yo, por ejemplo, soy una persona que he tenido dislexia toda la vida, eso no se le puso una etiqueta en su debido momento, yo he sufrido mucho y no era una discapacidad visible, pero era una discapacidad que a mí me ha incapacitado para ser feliz, para empezar, y para desarrollar mi carrera, por ejemplo, académica con naturalidad, porque he tenido muchas dificultades, ¿no? Entonces esto también te hace, de alguna manera, empatizar con otros cuerpos a los que les pasan otras cosas, ¿no?
¿Cómo empezaste tú con el pálpito de que tu teatro tenía que ser un teatro inclusivo y accesible? Mira, yo empecé porque hice un proyecto se llamó Rosario de Acuña, Ráfagas de Huracán, que se estrenó en el Centro Dramático de Nacional en 2018. Rosario de Acuña es una autora, dramaturga asturiana de finales del siglo XIX que fue ciega una temporada de su vida. Era ciega intermitente de niña y fue ciega durante un periodo largo de su vida. Entonces, a la hora de hacer una biografía, una teatrografía, si queremos llamarle, de esa mujer, me parecía que era importante que la actriz que la representase fuese ciega, porque si no, pues era como hacer a una actriz vidente, hacer de actriz ciega es como el poner a una persona blanca en la cabalgata y pintarle de negro, ¿no? Es como que para mí ya ahí hay algo que me rechina mucho, porque hay personas con discapacidad que también son actrices y Ujú. desgraciadamente no son muchas porque no hay formación, porque no hay formación reglada para las personas ciegas y sordas con facilidad. De hecho, la Escuela de Arte Dramático ahora mismo ha acogido a uno de los actores sordos por primera vez y ha sido pues un proceso complejo, ¿no? Yo con Marcos también he trabajado y afortunadamente eso está cambiando, pues porque hay personas ahí que militan muy duro, como David Ojeda, que es un profesor de la escuela, para que así pase, pero no hay formación reglada. Esta es la razón por la que no hay actores y actrices profesionales en exceso, digamos, no hay muchos con diversidad o con discapacidades, pero los hay. Entonces mi empeño fue que en este proyecto la actriz que representaba a Rosario de Acuña fuese ciega y ahí apareció Lola. Trabajamos en los ensayos con Lola Robles, que es actriz. Me pusieron en contacto con ella desde el Centro Dramático Nacional y fue un enamoramiento hacia su persona que me llevó hacia querer conocer realidades diferentes como la suya y poder trabajar con ellas, ¿no? Porque fue tanto lo que aprendí que pensé que ese era un camino de aprendizaje hacia la profesión y hacia la vida, pues muy interesante y muy rico, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en un teatro inclusivo y un teatro accesible, no es un teatro que vaya dirigido exclusivamente a personas que tengan algún tipo de diversidad funcional. Es un teatro que va dirigido a la gente que tenga algún tipo de diversidad funcional y a la gente que no tiene ningún tipo de diversidad funcional visible, como tú decías antes. ¿Cómo se Mm. toma el público? ¿Cómo recibe el público que no tiene ninguna diversidad funcional catalogada como tal este tipo de obras? ¿Las van a ver así como quien va, perdóname la expresión, un poco como Ujú. quien va al zoo? Así como, Mm. a ver, qué cosa más curiosa vamos a ver hoy. ¿O se Bueno, entiende cada vez más que la inclusión no es como ir al zoo, sino una manera cada vez más extendida? bueno, yo creo que el exotizar al diferente siempre está. O sea, siempre es una cosa con la que hay que tener muchísimo cuidado y mucho respeto, porque pasa mucho esto, ¿no? Ver en el otro algo exótico, en las otras personas, me refiero, en la otredad, algo exótico que tener que exhibir y con lo que tener que trabajar. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Cuando hay proyectos que se hacen desde ahí, pues suelen ser como muy obvios. Siento que cuando uno trabaja siendo inclusivo desde el corazón y desde el cariño, pues no caes ahí. Y si caes, pues habrá sido un error que podemos cometer todas las personas en algún momento y en el siguiente pues lo subsanarás porque estamos aquí para aprender y yo cada día tengo más claro que no tengo muchas certezas, pero sí tengo muchas ganas de aprender, ¿no? Y en mi caso es que fue un poco al contrario, porque normalmente cuando se empieza a trabajar con personas con diversidad, los temas que se tratan son sobre la diversidad, ¿no? Y es que en el Sí. caso de Rosario de Acuña, el público se iba y no sabían que Lola era ciega. O sea, no se habían dado cuenta en toda la función que habían estado asistiendo a una función de teatro donde la actriz protagonista era ciega. Porque Lola ve, o sea, Lola no ve, perdón, pero tiene una mirada impresionante, tiene unos ojos azules increíbles y parece que te mira. Porque te mira, pero no te ve. No te ve con Y los bueno, ojos. Dice Marina Abramovic claro, que un artista ve eso con todo es. el cuerpo. Eso es, no te ve con los ojos, pero eso también hace que te sienta y te mire desde otros puntos de vista que a mí personalmente me apasionan, ¿no? Porque sentimos una cercanía muy bonita cuando una persona nos está escuchando con todo el cuerpo, como tú dices. Y bueno, y luego hay temas que sí, pues en el caso de Deseo luego existe el tema y va sobre el deseo, ¿no? Y va sobre la accesibilidad, sobre la inclusión. Pero es verdad que cuando tú trabajas
En este caso era una obra performativa, no era una obra de teatro. Cuando tú trabajas con la performance y pones a los performers, a los actores, actrices a crear y tienen una realidad concreta, su realidad impregna el trabajo. Y eso es lo que ha pasado en Deseo Luego Existo, que aunque no era la temática, o sea, hablar de inclusión y accesibilidad no era el propósito del proyecto, porque el propósito hablaba de qué pasa con nuestros deseos, ¿no? Porque hablamos siempre de lo que necesitamos y no de lo que deseamos. Pero al final, pues las personas cuando hablan de sus realidades aparecen sus discapacidades, las que se ven y las que no. Entonces, cuando vamos a ver teatro accesible o inclusivo, yo creo que vamos con el corazón también un poco abierto a sorprendernos y a ver qué sucede, ¿no? Y a mí el público de Deseo Luego Existo me sorprendió mucho, porque fue un público muy generoso, que se fue como con mucha conmoción, con mucho agradecimiento por haberle mostrado una realidad que desconoce, porque no lo tenemos en el cotidiano, ¿no? Hay tanto tabú con la diversidad que en nuestra vida diaria, en el trabajo, en las relaciones personales, casi no tenemos la oportunidad de conocer a personas con diversidad. Completamente, la verdad. Y entiendo que muchas veces no será fácil tampoco encontrar actores y actrices, ¿no? Por esto que tú decías, que no hay enseñanza arreglada suficiente y me imagino que a veces es como, bueno, una gran labor de investigación, ¿no? Si necesitas encontrar un elenco determinado. Sí, pero como lo es, mira, Eva, yo ahora mismo necesito, voy a estrenar un texto para la infancia, un texto mío que se llama Semillas de algodón y que trata sobre la explotación infantil en Bangladesh. Va a ser un proyecto en el Teatro Cánovas de Málaga y yo ahora mismo he estado toda la mañana buscando a una actriz con rasgos orientales, porque es muy importante para mí mostrar una realidad de un país distinto con una actriz que lo pueda representar y no poner a una actriz española o con rasgos demasiado españoles, porque puede ser española pero ser descendiente de personas pues de India, de Bangladesh, de China, donde suceden ese tipo de explotaciones que la infancia sufre, ¿no? A través de la industria textil. Pues es lo mismo. Al final el trabajo de investigación que tienes que hacer para encontrar a alguien, pues si tienes de verdad el interés de ser inclusivo, no es solamente con la discapacidad, es con la raza, es con el sexo, es con la sexualidad, es con cualquier elemento de la vida, ¿no? Con el que tú quieras encontrarte, porque para mí lo importante es eso, encontrarme con realidades diversas y poder disfrutar y aprender de ellas. Ese es el mayor objetivo. Sea porque tienen discapacidad intelectual, sea porque son personas ciegas o sea porque son de otro país y me van a enriquecer a un nivel cultural enorme, ¿no? Bueno, al final también te das cuenta que los que se suben al escenario también son, digamos, la clase dominante. Me estoy acordando cuando en la época de Shakespeare, digo la época de Shakespeare porque es una época que todos tenemos como muy fresca por la cantidad de trabajos, incluso de películas que hay al respecto, cuando en la época de Shakespeare no se podían subir las mujeres al escenario, ¿no? Tenían que ser los hombres travestidos de mujeres. Luego pasamos a que las mujeres sí se pueden subir, pero los negros no se pueden subir, por lo cual son blancos pintados de negro. Vamos como conquistando Exacto. espacios y arrebatándoselos a una clase social dominante que entiende que solo ella puede jugar a cualquier cosa. Efectivamente, efectivamente. Y que además en el teatro y en la televisión, pues jugamos con unos roles de masculinidad muy estereotipados, con unos roles de feminidad o de mujeres muy estereotipados, y las personas con diversidad funcional o las personas racializadas no entran dentro de determinados roles. Cuando los meten dentro de los roles es casi peor, ¿no? Porque al final la actriz negra siempre termina siendo de criada o de prostituta o sea, es tremendo los roles en los que encasillamos a las personas, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa nueva conquista de que cuando ahora ya se suben las actrices negras afortunadamente a los escenarios, pero ahora estamos en una conquista de que se suba una actriz negra, por favor, a hacer un papel de abogada, de jueza, enfermera, de lo que sea, ¿no? Pero que no sea un rol de dominación hacia su persona, que es lo que hemos venido viviendo en la historia del teatro, ¿no? Bueno, para eso también hay que dejar de normalizar esas cosas, ¿no? Dejar de normalizar que las mujeres son siempre las enamoradas de los héroes, que las negras son las que acaban limpiando, las que acaban siendo violadas por no sé qué. O sea, entender que eso no tiene por qué ser la normalidad,
¿no? Y que la Claro. ficción no lo subraye, porque al final, claro, tampoco es que conozcamos tanta gente diversa muchas veces a lo largo de nuestra vida. Igual hay gente que sí, porque se mueve más, hay otra gente que no. Y la única relación que tiene pues con determinadas personas es a través de la ficción. Y si tú la verdad ves que una negra solo limpia, pues entiendes que las negras solo limpian. Claro, pero fíjate cómo la normalidad te cambia, ¿no? Porque hace a lo mejor yo 2 años no tenía tanta normalidad con personas con diversidad y ahora mi normalidad está casi más impregnada de personas con discapacidad que de Pero aparente, porque tú quiero has decir. hecho un esfuerzo. Pero Claro, haya que claro. la gente que no decida hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo, ir contra una norma es siempre un esfuerzo, y que vaya al teatro o que vaya al cine porque le gusta, igual ni siquiera va porque quiera aprender, simplemente va como mera herramienta de entretenimiento y se encuentra con una reproducción de una supuesta normalidad, claro, no hay manera de hacer un boquete, ¿no? En esa inercia de que al final son siempre los mismos los que están arriba y siempre las mismas las que estamos abajo. Claro, y en ese sentido, pues lo que pasa con el teatro social o con el teatro accesible o inclusivo, que desde mi punto de vista no es lo mismo, porque a mí muchas personas me preguntan, ¿pero tú haces teatro social? Y yo, con todo el respeto, digo, mirar, el teatro social hay personas que se tiran años estudiando técnicas de teatro social, estudiando Aboal, hay compañías maravillosas como La Rueda que hacen teatro social, pero yo no ha sido mi campo de investigación. Mi campo de investigación es la accesibilidad y la inclusión de personas diversas, sea por raza, por físico, por realidad, por lo que sea, ¿no? Y luego está la tercera pata, que es el teatro para la infancia. O sea, el teatro social, el teatro para la infancia y el teatro accesible son 3 categorías teatrales que están muy próximas de cuidar la vida. De cuidar la vida, lo que entendemos por cuidados, que nos diría Yayo Herrero desde el ecofeminismo, de poner la vida en el centro, que lo que importe sean los cuidados de la vida, nuestra calidad vital, nuestra calidad temporal, nuestros afectos, nuestras sensibilidades, nuestras maneras de sentir y de pensar. Son 3 teatros que van hacia ahí. Entonces son 3 teatros que muchas veces se consideran como de segunda fila, ¿no? El teatro infantil está en esa categoría de, bueno, esto no es como teatro de primera clase, ¿no? Si haces teatro infantil eres como un autor de segunda fila. Si haces teatro Bueno, es como social si eres estás. fotógrafo y haces bodas, bautizos y comuniones. Es un poco eso, Sí, sí, estamos dentro de sí, ese perfil completamente. y dentro del margen, ¿no? Y yo ahora mismo pues estoy en Mérida gracias a la financiación del Instituto de la Mujer de Extremadura y gracias a la Asociación Clásicas y Modernas, que son 2 espacios feministas que se ocupan del cuidado de la vida. Entonces, estamos gracias a que hay una militancia feminista que nos permite y nos habilita estos espacios. No porque el mainstream nos deje un lugar en el que situarnos, ni siquiera nos dejan ese espacio. Hay que conquistarlo, ¿no? Hay que luchar para conseguirlo. Pero es curioso, ¿no? Porque yo el otro día me di un paseo por Mérida y rodeé el teatro. Y me pareció muy, muy significativo ese gesto, ¿no? De estar rodeando el Teatro Romano de Mérida, que es tan grande y tan majestuoso y tan maravilloso, y después irme por la tarde a una sala chiquitita a trabajar con personas con diversidad funcional, y esto se va a hacer en la cripta del Museo Romano de Mérida, que es un espacio precioso, pero es una cripta. Estamos colocados debajo de la historia de esta maravillosa ciudad. Es muy simbólico esto. Y yo estoy agradecidísima de estar en ese museo que hizo Moneo y que es maravilloso, ¿no? Pero hay que hacer una reflexión sobre los espacios que ocupamos, a pesar de que sea un site específico hermoso y maravilloso. Pero son personas con diversidad funcional, es una apuesta accesible. Yo quería que fuese mucho más diversa porque intenté que también hubiera mujeres migrantes que están afincadas en Extremadura, personas con diferentes realidades, pero no sé si es porque yo ya estoy como en la inercia de la accesibilidad y la diversidad, pues es inclusivo el taller, hay mujeres también que no tienen una diversidad visible, pero estamos en ese espacio, ¿no? Estamos en ese margen, porque estamos haciendo bodas, bautizos y comuniones, porque trabajar con personas con diversidad pues todavía no está en ese espacio profesional. Afortunadamente hay muchos festivales, como ha sido Una Mirada Diferente en Madrid, que sí que han colocado la profesionalidad y la accesibilidad en la misma línea, ¿no? No en todos los espacios, pero es un territorio que todavía falta por conquistar en muchos de ellos y sobre todo en los festivales.
Pues Hanna Pacheco, muchísimas gracias por ser una heroína que va ahí con su hoz desbrozando toda la maleza para que el camino se vaya Bueno, para mí la allanando. heroína son ellas, ¿no? El otro día yo le pregunté en este tema con el que estamos trabajando, que es la asamblea, y le pregunté a una chica con neurodiversidad qué era el poder. Y su respuesta fue que el poder es quererse mucho a una misma y aceptarse como es. Entonces, para mí, al final, el aprendizaje es tan grande y las heroínas son ellas. Por Sí, eso yo por estoy supuesto, aquí. Hanna, las heroínas son ellas, pero Así también es. es una heroína Que quien te agradezco el decide. piropo, ¿eh? Que Lo digo. sé, pero que me parece que no es en absoluto un halago gratuito, me parece que hay un punto de Sí, sí, heroicidad que tiene alguien que se sale fuera de la norma y que decide hacer algo sí, tan sí, sí. desafiante como subirse al escenario, porque aunque tengas todos tus sentidos en el lugar donde supuestamente tienen que estar, subirse a un Mm, escenario tela marinera. Si encima mm, hay alguna cosa que está fuera de la norma, es todavía más tela marinera, pero que alguien que mm, no esté en esa situación decida embarcarse también en un proyecto para sí, posibilitar que haya una norma que sea cada vez mm, más amplia, tampoco creo que haya que quitarle ningún mérito, ¿eh? O sea, en sí, sí, te absoluto, porque si lo no, agradezco. Es verdad. estaríamos todavía en el siglo XVIII. Es Así que verdad, es verdad. muchísimas gracias, Hanna. Somos San Jorge y el dragón. San Y la dragona. Jorgelina. San Jorgelina, San yo tengo Jorgelina hay y una la dragona. dramaturga maravillosa, muy amiga mía, salvadoreña, que se llama Jorgelina Cerritos y que le encantaría el mito este de Jorgelina y el dragón. Sí, Bueno, vamos Hanna a hacer Pacheco, algo. deseo luego existo, que espero que podamos volver a verlo, al menos en Madrid en algún momento, no sé, con este 21 distritos, pero saldrá material audiovisual porque sé que se ha Sí. estado grabando pues vídeos y hay un teaser de todo lo que fue esa grandísima experiencia y ahora Mm, la tenemos ahí en Mérida trabajando con esa asamblea de mujeres en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, aunque sea en la cripta del museo, pero ahí estás, Hanna, sí, sí, sí. Y con pasito mucho a orgullo, paso. ¿eh? Como las hormigas que van ahí tiqui tiqui tiqui, y cuando te das cuenta, Dios mío, han perforado todo el subsuelo para hacer su propia realidad. Sí, va a haber un grito ahí de guerra que va a retumbar en toda la antigüedad romana y yo creo que vamos a tener toda la energía de todas esas mujeres históricas que nos van a acompañar. No me cabe duda. Hanna Pacheco, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Eva. Gracias por este espacio y por dar voz a este tipo de proyectos.